computadora. Ahí ya lo estoy grabando. Ahí ya está grabando. Al final les Ahí paso. ya está grabando. Gracias. Es que el problema es que dejo yo a no los sé doctores qué con el tienen. tema de la depresión para el programa de Discovery Channel. Muchísimas gracias y estoy aquí a sus órdenes. Muy bien. Entonces, igual comenzamos con Arnaud. Seguimos, igual sigo yo, que se conecta un poco. Luego Isabelén y luego Guillermo. ¿Cuántos minutos me vas a dar, Homero, para hacer mi comentario? Lo podemos hacer como estaba pensando como unos 10, 15 minutos. ¿Ok? Perdón que interrumpa. Yo creo que también es importante que se presenten y si no su currículum, algo, porfis. Ok. ¿Tú me dices, listo? Sí. Muy bien. Yo soy el doctor Carlos Arnaud. Yo soy médico psiquiatra. Soy profesor de psiquiatría del TEC de Monterrey y actualmente soy el coordinador del capítulo Nuevo León de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es un gusto para mí estar acá. Quisiera comentar o empezar a hablar sobre la depresión. La depresión es una enfermedad médica, es una enfermedad química del cerebro que nos puede cambiar las emociones, los pensamientos y las conductas. La depresión es la segunda enfermedad crónica más común, solamente por debajo de la hipertensión arterial. Es la depresión la primera causa por la cual las personas no van a trabajar en el mundo, y la depresión es una enfermedad sumamente discapacitante cuando no se trata. La enfermedad mental, llamada enfermedad mental históricamente, pero hay que ir cambiando estos modelos para hablar de la enfermedad química del cerebro. Todos los órganos se pueden enfermar, corazón, riñón, hígado. ¿Por qué no se puede enfermar también el cerebro? Y el cerebro también se puede enfermar en base a muchas cosas: medio ambiente, crianza, aspectos genéticos. Y hoy lo que nos está pasando en el mundo con la pandemia COVID-19 es un factor desde el punto de vista medio ambiente para que estas enfermedades mentales, y no nada más la depresión, se incrementen. ¿Qué pasa en el cerebro y qué pasa en esa química del cerebro? Nuestro cerebro se basa o se construye a través de millones de neuronas y de conexiones entre cada neurona. Esa conexión sináptica lleva neurotransmisores y los principales neurotransmisores en nuestro cerebro son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estos químicos, cuando por muchas razones se pueden ver afectados en su neurotransmisión, podemos encontrar más de los 380 diagnósticos psiquiátricos. Particularmente hablando de la depresión, tiene que ver con una alteración principalmente en los sistemas de serotonina, dopamina y noradrenalina. Ejemplo, lo que estamos viendo hoy con el tema de COVID-19 representa para todos tener que estar alertas, tener que estar preocupados o tener que estar con incertidumbre. Y esto de forma natural representa estimular a través de las glándulas suprarrenales mayor liberación de cortisol. Esa liberación de cortisol tiene que generar mayor noradrenalina y manda señales al cerebro, principalmente al sistema límbico, que es el que se encarga de darse cuenta dónde está el peligro, dónde está el riesgo. Cuando constantemente está prendido ese cerebro de ese miedo y de ese peligro, invariablemente se pueden desarrollar dos cosas: o síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. Hablando de la depresión, cuando estas alteraciones químicas ocurren, empiezan a dejar de funcionar ciertas áreas del cerebro. Principalmente el lóbulo frontal es el que se encarga de realizar cosas, de realizar acciones, ejecutar, planear, organizar. Es el área más importante del cerebro que tiene que ver con la planeación. Entonces, las personas que tienen depresión deja de funcionar de manera adecuada su lóbulo frontal y experimentan apatía, indiferencia, no ganas de hacer las cosas, ya no tengo deseo de involucrarme en los aspectos sociales, y las familias o las personas alrededor de esa persona pueden decir: es que falta voluntad en esa persona, es que es flojo o es que no quiere hacer las cosas. Y es ahí donde entramos en todo el estigma de las enfermedades mentales. Palabras como échale ganas, tú puedes y todo está en tu mente, es como decirle a alguien con cáncer de hígado: todo está en tu hígado. Sí, la mente es cerebro y el cerebro se puede enfermar. Regresando a los neurotransmisores, entonces, cuando el cerebro no funciona de manera adecuada,
se pueden balancear y se puede regresar al funcionamiento previo de ese cerebro a través de estrategias diversas. La psicoterapia, el ejercicio, la buena alimentación, la buena calidad de sueño, principalmente en esos estados de depresiones leves, donde el paciente todavía puede funcionar adecuadamente, donde todavía implementando esas tareas puede mejorar y puede revertir esa química del cerebro. Pero va a haber un porcentaje muy grande de pacientes donde ya va a presentar niveles de intensidad moderada o severa, donde el paciente, a pesar de establecer esas estrategias que ya mencioné, su cerebro no va a poder funcionar como funcionaba anteriormente. Y es ahí donde se va a requerir invariablemente el tratamiento farmacológico. Pongo rápidamente una analogía. Pacientes que tienen diabetes tipo 2, vamos a hablar de ellos. Los pacientes con prediabetes, es suficiente que con ejercicio, con cambios a la dieta, puedan mejorar sus niveles de glucosa sin la necesidad de un tratamiento farmacológico. Pero si el paciente ya tiene establecido su diagnóstico de diabetes, nadie en el mundo va a dudar la necesidad de un tratamiento farmacológico. Es el mismo paradigma de pensamiento cuando hablamos del cerebro y la depresión. Cuando ya tenemos una persona con depresión moderada o severa, invariablemente se ocupa el tratamiento farmacológico. De no establecer un tratamiento farmacológico, tenemos varias posibilidades. Que la persona cronifique sus síntomas, es decir, que se empiece a acostumbrar a vivir en depresión. 2, que empeoren los síntomas, y síntomas graves de depresión no solamente es la dificultad para funcionar en la vida diaria, sino pensamientos de muerte o el suicidio. Dicho sea de paso, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. La segunda causa de muerte en el mundo en personas de 15 a 30 años de edad es el suicidio. Y se ha demostrado que en la pandemia las personas han incrementado las prevalencias o las incidencias de suicidio en el mundo. Y esto nos preocupa mucho. Y estamos hablando ahí ya de depresiones severas. Entonces, hablando de los psicofármacos, tenemos más de 22 tipos de antidepresivos en el mundo. Estos antidepresivos, tristemente satanizados, estigmatizados, no son medicamentos controlados, no causan dependencia, no causan adicción, pueden modificar esa química del cerebro y al paso de algunas semanas, el cerebro puede irse restaurando y puede ir volviendo a funcionar como funcionaba antes. Por supuesto, una recomendación importante es el tema de los hábitos, de los estilos de vida y de la psicoterapia. Pero hablando de los fármacos, tenemos una gran cantidad ya documentado con estudios de metaanálisis, estudios científicos, que son superiores al placebo sin duda, los tratamientos antidepresivos. Desafortunadamente, hay un 30% de las personas con depresión que a pesar de que nosotros estemos recetándoles antidepresivos, no van a responder. Y eso se le llama depresión resistente a tratamiento. Aquellas personas que tienen depresión resistente a tratamiento es porque ya intentaron utilizar 2 o más antidepresivos en el mismo episodio depresivo. Estos pacientes se pueden beneficiar de otros tratamientos junto con el antidepresivo, como la esketamina, como el carbonato de litio, o como alguna de la familia de los antipsicóticos, malamente llamados antipsicóticos, porque van a ser utilizados para la depresión, es decir, la modulación de otras vías químicas del cerebro, como la vía de la dopamina. No tengo ninguna duda que la prevalencia de las enfermedades mentales, particularmente la depresión, se va a incrementar en esta pandemia. Ya lo estamos viendo, ya hay estudios reportados en el mundo. El personal de salud, por ejemplo, médicos, residentes, enfermeras, en el mundo prácticamente 1 de cada 3 está experimentando alguno de estos síntomas de depresión, de ansiedad, inclusive de estrés postraumático. Ya estamos viendo incrementos en las tasas de suicidio. Y nos está pasando algo que tiene que ver muy importante con esa biología cerebral que está vulnerada. Están ocurriendo varias cosas. Estamos aislados y como seres humanos no estamos diseñados biológicamente para estar aislados a través del confinamiento. 2, problemas económicos. Y 3, los problemas de salud. Esto forma una biología perfecta para que el cerebro deje de funcionar o no funcione tan bien y tengamos estas enfermedades como la misma depresión. Yo no dudo como psiquiatra que si las personas quitamos el estigma, educamos en salud mental y que las personas puedan ver al psiquiatra como cualquier otro médico, como cualquier otra especialidad, las personas cada vez se van a acercar más
a estos tratamientos que son eficaces, son seguros y van a ayudar a que la persona restablezca su calidad de vida y su funcionamiento. Listo. Muy bien. Entonces, continúo yo. Bueno, yo soy el doctor Homero Sandoval, yo soy médico psiquiatra. Tengo una subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Además, tengo estudios de posgrado en terapia cognitivo-conductual. Soy maestro tanto del TEC de Monterrey en el área de posgrado en psiquiatría infantil y del adolescente. Y estudios también bueno, también soy maestro de la Universidad de Monterrey. Bueno, les voy a hablar acerca de la depresión desde el punto de vista cognitivo-conductual. La depresión desde el punto de vista cognitivo-conductual, bueno, lo que dice esta teoría es lo siguiente. La realidad no es lo que nos afecta, sino lo que nosotros pensamos acerca de esta realidad. Y esto hace que muchas personas que estén viviendo la misma situación que estamos viviendo nosotros, o que otras personas tengan respuestas muy distintas acerca de la misma situación que están viviendo, ¿ok? De tal forma de que sus acciones, sus pensamientos, su capacidad de enfrentar estas situaciones y además algunos puntos de vista o algunas situaciones biológicas van a hacer que su respuesta sea diferente. Y de esta manera explicamos la depresión. De cierta forma, nosotros decimos que un pensamiento ido hacia el futuro, lo que nos va a generar es ansiedad. Un pensamiento ido hacia el pasado, lo que nos va a generar es depresión. Yo muy frecuentemente le digo a mis pacientes, cuando los estoy viendo desde el punto de vista terapéutico o a veces cuando necesitamos hacer algunos cambios, es que la depresión desde el punto de vista cognitivo-conductual sería como una especie de ventana que está dividida en 4 partes. Siempre pongo la parte superior izquierda como el área de los pensamientos. Yo puedo tener una persona que tenga pensamientos positivos o negativos. No me refiero positivos o negativos en cuanto a estoy pensando cosas bonitas o cosas feas, sino positivos o negativos en cuanto a estoy teniendo pensamientos que son reales, son útiles, me van a hacer sentir bien a largo plazo y son necesarios pensarlos en este momento. Un ejemplo que siempre les pongo a las personas es, imaginémonos que yo me voy a comprar un perrito, pero voy a ir a comprarlo y estoy pensando, ¿y si le pasa algo? ¿Y si no lo sé cuidar? ¿Y si se me muere? Y entonces voy a estar yendo desde ir a comprarlo preocupado. Tengo el perrito en mi casa, lo cuido, me dura varios años, pero todos esos años estoy, ¿y si algo le pasa? ¿Y si se me enferma? ¿Y si bla, 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 bla? Y entonces voy a pasar esos años mal. Ahora, llega 15, 16 años, el perrito fallece. ¿En qué momento yo disfruté de ese perrito? Lo que necesitamos es, según la teoría cognitivo-conductual, hacer que nuestros pensamientos estén en el presente. Se enferma mi perrito y yo pensar, mi perrito se va a curar, no me va a servir de nada porque no me va a prevenir por si algo sucede. Pero el pensar algo como, ok, a ver, mi perrito está enfermo. Yo estoy haciendo todo lo que se pueda por estar con él, ayudarlo, le estoy dando la mejor atención, pero de cierta forma no quiere decir que vaya a salir adelante. Entonces, de esa manera nos ayuda a sentirnos más en paz con nosotros, pero también nos ayuda a, de cierta forma, tener una preparación por si algo sucede. Ahora, algo importante de los pensamientos y de las emociones, lo que dice esta teoría es que los pensamientos se asocian a las emociones y a las conductas. Yo no puedo debatirle a una persona cómo se está sintiendo. Es decir, si llega alguien conmigo y me dice, me duele la cabeza, yo no puedo decirle, no es cierto, no te duele la cabeza. Pero lo que sí puedo debatirle es lo que piense acerca de la situación que hace que esa emoción aumente. Es decir, yo no puedo decir que no se sienta triste,
pero puedo ayudarle a debatir pensamientos de tal manera que esos pensamientos hagan que sienta un poco mejor acerca de la situación que está pasando. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, esto es lo que dice la terapia cognitivo-conductual. Ahora, también tenemos el punto de vista conductual. Y esto yo lo pongo como una especie de ciclos o círculos que nos van llevando hacia un centro, como si fuera un remolino. Por ejemplo, yo puedo tener conductas que me hagan sentir mejor. Por ejemplo, no sé, ver amigos, pero también puedo hacer lo contrario, dejar de verlos y, ay, qué flojera, no quiero salir hoy. O, ay, qué flojera, no le quiero hablar o contestar WhatsApp a mis amigos. O ahorita en pandemia no les voy a contestar o no hacer videollamadas si me invitan. Pero lo importante es que al principio va a ser algo así como, no lo quiero hacer, después, ay, me siento aburrido, después, ay, porque nadie me habla. Y esto va a hacer que las emociones se vuelvan más intensas y esas conductas van a hacer que nos llevemos hacia un punto más negativo. Ahora, por ejemplo, si ponemos otro tipo de situaciones, por ejemplo, hacia el lado positivo, empiezo a hacer un poco de actividad física o empiezo a hacer un poco de mejorías en alimentación o pues empiezo a hacer cambios en otras cosas, estos pueden hacer que me lleve a que yo me sienta mejor, ya que poco a poco voy a ver ciertos cambios que me van a llevar a tener más energía, que me van a llevar a sentirme con más ánimo, más despierto, etcétera. Entonces, las conductas y los pensamientos nos ayudan a poder mejorar nuestro estado de ánimo. Ahora, tercer punto, nuestra capacidad de tomar decisiones. Muchas veces cuando una persona se siente mal, deja de tomar decisiones y pueden ser decisiones como tan irrelevantes como quizá qué me voy a poner hoy de ropa o qué voy a hacer en la noche o cosas así. Pero incluso nos llevan a decisiones tan importantes como, acepto este trabajo, no lo acepto, etcétera. Ahora, aquí, ¿qué es lo que dice? Aquí se une un poquito con la cuestión biológica también. Lo que decía Arnaut acerca de la disfunción en el lóbulo frontal, bueno, desde el punto de vista cognitivo-conductual es, aprendemos a sentirnos tan indefensos o aprendemos a valernos por otras personas que dejamos de resolver problemas. Entonces dejamos de ver pros, contras y vemos todo como en escala de grises y vemos todo como negro, todo va a estar mal. Entonces nuestra capacidad de resolver problemas empieza a afectar. Entonces lo que tenemos que ayudarle a los pacientes en estas situaciones es, primera, que ellos logren ver las cosas positivas y negativas de cada una de las situaciones o de las opciones que tenemos que resolver. Y además de como disminuir, por ejemplo, en el caso de pasar el semestre escolar, que es muy frecuente, o entrar a las materias. Muy frecuentemente nos encontramos con ese problema. Entonces, ok, es muy difícil pensar ok, voy a entrar a todas mis clases o voy a pasar todas mis clases. Pero lo que vamos a hacer ahí es separar y bueno, ok, voy a entrar a mis clases y voy a tratar de hacer todas las tareas que yo pueda. Y empezamos en lugar de ser una meta tan grande que pudiera ser como muy difícil, la separamos en metas pequeñas, de tal manera que va logrando esas metas y conforme va sintiendo cierta satisfacción de lograr esas metas o resolver esos problemas, la persona se va sintiendo mucho mejor. Casi siempre yo hago el ejemplo de, imaginémonos que van a conectar mi computadora y les doy un montón de cables. Bueno, aquí nada más tengo uno, pero les doy un montón de cables. Bueno, muchas veces va a ser, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo la conecto? Bueno, tenemos que separar esos cables y luego conectar la computadora del cable que necesitamos a la luz y luego a la computadora. Y de esa manera enseñamos al paciente a separar los problemas en problemas más pequeños y empezar a tener opciones para solucionar esos problemas. Y eso muchas veces nos ayuda para que pues, el paciente se vaya sintiendo más fuerte para resolver los problemas que va enfrentando. Y finalmente, el aspecto biológico. Por eso decía, la teoría cognitivo-conductual se liga mucho a la teoría biológica. Está muy como a favor
Y lo que habla en este punto es que muchas veces conductas, por ejemplo, como comer bien, me va a ayudar a mejorar el punto de vista biológico. Conductas como, por ejemplo, actividad física me va a ayudar al punto de vista biológico. Si yo dejo de tener pensamientos negativos, me va a ayudar al punto de vista biológico porque va a generar que ciertas hormonas proinflamatorias disminuyan. Hay que tomar en cuenta que la depresión está considerada como una enfermedad inflamatoria. También, por ejemplo, tener conductas mejores de sueño, el tener estrategias de relajación va a ayudar a mejorar el punto de vista biológico. También muchas veces revisar nuestro sistema endocrinológico. Hay alteraciones hormonales que pueden generar problemas de ansiedad o depresión. Entonces, lo que hacemos es tratar de cubrir o cuidar estos 4 áreas, tanto la biológica, resolver problemas, trabajar con pensamientos y conductas, y de esa manera ayudar a la persona a que los síntomas de la depresión vayan disminuyendo y se vaya sintiendo muchísimo mejor. De hecho, la terapia cognitivo-conductual es una terapia en la cual nosotros le decimos como colaborativa, ¿sí? Yo hago el 50%, el paciente hace el otro 50%. Obviamente tenemos que adaptarnos al paciente. Yo lo encuentro en este punto y voy a ponerle retos a ese paciente para que vaya mejorando su funcionamiento poco a poco, sin que sea tan drástico y sea difícil para este paciente. Bueno, sería todo. Muy bien. Muchas gracias. Soy la doctora Isabel Engarza. Actualmente radico aquí en la ciudad de Monterrey. Tengo mi consultorio privado. Trabajo junto con otras 2 colegas psiquiatras. Tenemos una consulta sumamente variada. Vemos pacientes individual, en familia, parejas, niños, adolescentes, adultos. Todo esto, más que todo con un enfoque integral. Las 3 tenemos 3 ámbitos en donde las 3 tenemos nuestras áreas de expertise. En mi caso, pues, es la cuestión sistémica. Y, pues, bueno, cuando el paciente llega con nosotras a nuestro consultorio, pues ya ha pasado un tiempo en que ha estado buscando ayuda. Desafortunadamente, aún los esfuerzos para disminuir el estigma en relación a la salud mental aún son insuficientes, por lo cual los pacientes todavía no nos tienen del todo interiorizados como especialistas para acudir en ayuda. Vemos nuestra consulta y el 45% más o menos de los pacientes que vemos tienen el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Desgraciadamente, la comorbilidad es la regla. Y la comorbilidad es justamente por todavía el gran estigma que hay alrededor de la salud mental. Bueno, sabemos que el paciente, para llegar con nosotras, pues tiene un gran recorrido, tiene un largo recorrido, y lo que queremos es hacerlos sentir bienvenidos, comprendidos, escuchados, con el fin de que disminuyan pues todas estas expectativas negativas, esta mala información. Cuando por fin llega el paciente con nosotras, tratamos de enfocarnos inicialmente en dar una respuesta, en hacer un diagnóstico. Teniendo ya el diagnóstico, podemos hacer lo más pertinente en ese momento, que es psicoeducar. Lo más importante en esa primera consulta, cuando llegan con nosotros, es informarles pues qué es lo que está sucediendo, disminuyendo así la ansiedad, disminuyendo mucho pues toda esta carga negativa que sienten al momento en el que llegan con nosotros. Entonces, ya después de que psicoeducamos, disminuye mucho esta desesperanza y los pacientes pues se relajan y pueden comenzar a narrarnos cómo comenzó su proceso. Generalmente la tristeza inicia de una manera insidiosa. Muchos no saben decirte cuándo empezaron a sentirse mal. Es muy desafortunado escuchar muchas historias en donde el paciente se ha acostumbrado a vivir en tristeza. Y es hasta cuando las cosas están insostenibles
o cuando otras personas le dicen que algo no está bien, que se percatan de su condición. Empieza a haber dificultad en la percepción, empieza a haber alteraciones en el proceso del pensamiento, empieza a haber alteraciones en los sentimientos, lo cual pintan el entorno de una manera sumamente distinta a como lo vemos el resto de las personas. Y la vida se convierte en un verdadero reto día a día. Y es hasta cuando la situación médica es insostenible que muchos buscan de nuestra ayuda. Entonces, pues bueno, llegan con nosotras, damos la información, tratamos de ser sumamente resolutivas en ese momento y sobre todo con el fin de estabilizar médicamente. Ya cuando el paciente está estable médicamente, ya que como dijeron mis compañeros, pues las funciones mentales superiores están deterioradas. Es difícil trabajar psicoterapéuticamente hablando en alguien que neurológicamente se encuentra abolido, deteriorado. Tenemos que primero tratar esta cuestión. Y ya cuando médicamente se encuentra estable, es cuando les proponemos un contrato terapéutico. El contrato terapéutico, en mi caso, pues es por medio de la psicoterapia sistémica breve. Aproximadamente son entre 12 a 16 sesiones, dependiendo de las características de cada paciente. Y nos enfocamos en comprender el contexto del paciente, en cómo se dio este proceso de tristeza, cómo se fue desencadenando, cuáles fueron los eventos que se presentaron para que el paciente tuviera dicho padecimiento. La teoría sistémica, la psicoterapia sistémica se enfoca mucho en este patrón en la teoría de la comunicación humana. Sabemos bien que pues no todos nos comunicamos de manera muy asertiva. Hay muchas familias que emiten dobles mensajes, lo cual puede llegar a ser enloquecedor. Y esto es un factor fundamental para que se presente y se mantenga el síntoma. Entonces, cuando nuestro paciente está médicamente o psiquiátricamente estable, comenzamos el verdadero trabajo, que es el de la psicoterapia. La psicoterapia sistémica puede ser individual, de pareja, familiar, dependiendo de lo que el paciente requiera. Y empezamos a ver pues estos fenómenos de comunicación patológicos que se derivan ahí, cómo tu manera de comunicarte influye positiva o negativamente en el otro, y a su vez cómo esta comunicación que emitiste genera un comportamiento y luego repercute en ti. Empezamos a trabajar de manera circular, mostrándole al paciente cómo lo perciben los demás, cómo un mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras, identificando sobre todo pues todas las fortalezas que tiene el paciente con el fin de movilizarlo de esta dinámica en la que está, para que pues encuentre nuevas formas de relacionarse más constructivas, más ideales, más satisfactorias, y empiece a ver verdaderamente pues un cambio que a su vez disminuye la posibilidad de que el paciente recaiga, ya que únicamente el tratamiento farmacológico pues no favorece en este aspecto de relación, no. El tratamiento integral de la psiquiatría es junto con su psicoterapia para que encontremos nuevas pautas y percibamos de una manera distinta. Y bueno, también parte de la manera en la que trabaja la terapia sistémica es quitarle esta carga negativa al paciente identificado y verlo como todo lo contrario, como el portavoz del sistema familiar. El portavoz del malestar familiar es el que se enferma justo por estos patrones negativos en las relaciones interpersonales en su círculo. Y es, por así decirlo, el rescatador de la familia. Entonces, con eso ya le quitamos la connotación negativa al padecimiento por el cual está llegando nuestro paciente.
Entonces, si vemos, la terapia sistémica principalmente trata de mejorar la comunicación, y si se mejora la comunicación, disminuyen muchos problemas relacionales que generan el padecimiento mental. Y bueno, ya para finalizar, cuando el paciente aprende esta nueva manera de relacionarse, cuando el paciente es consciente y comienza paulatinamente a hacerse responsable y a tener un compromiso por su bienestar. Y esto, a la larga, repercute de manera positiva, ya que el paciente no es el mismo que llegó con nosotros, sino ha encontrado pautas sumamente enriquecedoras que le ayudarán a poder abordar los distintos estresores de una manera distinta. Muy bien, inicio yo. Mi nombre soy el doctor Guillermo Muñoz, soy médico psiquiatra. También tengo una maestría en análisis de grupos e instituciones. Actualmente trabajo en mi práctica particular y actualmente también estoy como profesor invitado en la maestría de análisis de grupos e instituciones en la Sociedad Analítica de Grupo de Monterrey. Voy a hablar acerca de las contribuciones psicoanalíticas o de la teoría psicoanalítica al entendimiento de la depresión. Para facilitarnos un poco esta explicación, voy a mencionar solamente un par de conceptos básicos del psicoanálisis. Uno de ellos es que uno de los principios fundamentales del psicoanálisis se basa en que todas las experiencias tempranas generan una huella en nuestra memoria que impacta de una manera muy importante nuestro entendimiento y así como la manera en que nos relacionamos con nuestro mundo durante el resto de nuestra vida. De la misma manera, también moldea todas las futuras relaciones que vayamos a tener con base en estas relaciones y experiencias tempranas que tuvimos. Otro concepto básico es dentro de las teorías psicoanalíticas, una de ellas es la teoría... Perdón, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ah, ok. Para que pongan todos sus micrófonos en mute, ¿no? Ah, ok. Perdón. Otro de los conceptos del psicoanálisis, o una de las teorías del psicoanálisis, es la teoría topográfica, que menciona que nuestra psique o nuestra mente está dividida en tres entidades. Una de ellas es el yo, que es finalmente quien soy yo en realidad, por decirlo o por sintetizarlo de una manera muy práctica. Está el superyo, que es finalmente aquel que modula lo que presento de mi yo hacia el mundo exterior con base en valores, principios y la moral adquirida hasta ese momento. Y finalmente está el ello, que es que constituye o está conformado por todos aquellos impulsos que mi persona tiene, pero la mayoría de ellos son inconscientes. ¿Okay? Finalmente, un último término que voy a hablar precisamente sobre esto es acerca de self y objeto. Self se refiere a la representación de uno mismo, representación del self, y objeto se refiere a las representaciones del otro, ya sea actuales o pasadas. Okay. Desde hace más de un siglo, el psicoanálisis ha generado teorías que aportan a nuestro entendimiento actual de la depresión. Esto empieza con Sigmund Freud en 1917, cuando señala que las pérdidas tempranas en la infancia conducen a una vulnerabilidad para la depresión en la vida adulta. Freud, asimismo, unos años después, vincula este sentimiento de depresión con una ira que va dirigida hacia el interior de uno mismo. Pero esto es gracias a que hemos internalizado parte de ese objeto que perdimos de manera temprana, y esta ira va dirigida más bien hacia esa parte del objeto internalizada con la que nos hemos identificado. Diversos autores han contribuido o han añadido a esta teoría, en la que menciona, por ejemplo, Carl Abraham, que la pérdida temprana representa en un niño un golpe severo a su autoestima, y esta pérdida se reactiva ante cualquier nueva pérdida o desilusión.
desencadenando así la misma respuesta negativa intensa hacia ambas figuras paternas, pasadas y presentes, que lastimaron al paciente a través ya sea de su retirada, ya sea real o imaginaria. También hay otras teorías que hablan acerca de una tensión entre los ideales del yo y la realidad. Y la depresión viene cuando no se logran alcanzar estas aspiraciones. Aspiraciones consideradas muy narcisistas de ser merecedor y ser amado, ser fuerte y ser superior, ser bueno y ser amoroso. Finalmente, otras contribuciones hablan acerca de un super yo que es internalizado, moldeado por estas figuras que no fueron capaces de proveernos lo que necesitábamos, y se vuelve un super yo sadístico o sadista que nos castiga constantemente. Entonces, un contemporáneo de la depresión entenderá que las experiencias traumáticas tempranas ocasionan en el infante un desarrollo problemático de sus representaciones del self, así como sus representaciones objetales. Por ejemplo, en el caso de abuso físico y sexual, el niño internalizará un self malo, merecedor de abuso, que se siente hipervigilante para la victimización. La representación objetal probablemente será de aquellas figuras abusivas y punitivas que atacan al self, es decir, que atacan al individuo. El sentimiento de ser atormentado o perseguido por este objeto interno persecutor encaja bien con las observaciones que se han hecho acerca de un superego punitivo. Así, el individuo internaliza un objeto abandonado que no puede cubrir sus necesidades y crece con una sensación de pérdida que se reactiva ante cada pérdida o decepción en la vida adulta. Por eso, los efectos de la pérdida se ven magnificados en la vida adulta. Es por eso que muchas veces, desde el observador externo, no podemos entender cómo es que una persona se deprime ante cierto estímulo. ¿Okay? Porque tiene que ver con la propia representación de la pérdida de cada individuo y las vivencias que tuvo en el pasado. La psicodinamia o las teorías psicoanalíticas también nos hablan acerca de los mecanismos de defensa de cada individuo que pueden ser predisponentes para un episodio depresivo, así como también mecanismos protectores, mecanismos primitivos, es decir, mecanismos muy tempranos como negación, como autocrítica, como devaluación o idealización, tienden a relacionarse con la depresión, mientras que la intelectualización, la sublimación, tienden a relacionarse como protectores para la depresión. ¿Para qué nos sirve la teoría psicoanalítica? Durante mucho tiempo era la principal herramienta que se utilizaba para tratar la depresión, así como la mayoría de las enfermedades mentales. Conforme la psiquiatría ha avanzado, hoy en día contamos con muchísimas más herramientas que nos ayudan a tratar la depresión. Existen muchos tipos de depresión y muchos grados de ella. Hay depresiones leves y hay depresiones muy severas. En casos leves o inclusive quizá moderados, hay pacientes que pueden beneficiarse únicamente de una psicoterapia y pueden resolver su cuadro a través de ello. Sin embargo, en casos moderados o severos, hoy en día sabemos a través de la evidencia científica que es casi imposible que un individuo se recupere de un episodio depresivo severo sin la ayuda de un psicofármaco. Por otro lado, también existen individuos que a pesar de beneficiarse con un psicofármaco, no pueden recuperar su funcionalidad al completo. Es decir, a pesar de que algunos síntomas depresivos disminuyen, no pueden reincorporarse a su vida social, a su vida familiar o a su vida laboral y siguen generando pérdidas económicas a nuestra sociedad, así como una calidad de vida menor para estos mismos individuos. Es ahí donde la psicoterapia puede ser muy útil. Y la psicoterapia puede realizarse desde distintos enfoques. Hay estudios que hablan que, por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual de una duración breve versus una con orientación psicoanalítica breve pueden ofrecer el mismo beneficio a pacientes deprimidos. Finalmente, ¿qué es lo útil de un enfoque psicoanalítico? A largo plazo puede mejorar el apego de todos los individuos deprimidos a un tratamiento. Es decir, el tener una figura de cualquier psicoterapeuta que pueda identificar cuando un paciente va a abandonar el tratamiento, mejora el apego al mismo
y por lo tanto mejora el resultado. La psicoterapia psicodinámica o con orientación analítica es muy útil cuando los pacientes, generalmente en pacientes que no muestran la respuesta que esperaríamos ante un antidepresivo, es decir, pacientes resistentes se pueden beneficiar de una psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica. Casos en los que existen factores externos que el paciente no ha identificado que contribuyen a su depresión. Así como pues en casos en los que los pacientes no desean o no aceptan el tratamiento psicofarmacológico de manera inicial, pueden ayudar o contribuir a que el paciente pueda aceptarlo finalmente. Lo que proporciona el procedimiento psicodinámico es una visión distinta de la depresión, una visión que le permite entender el significado propio de su depresión, el entender al individuo como único y entender qué es lo que hizo que este individuo en particular se deprimiera en este momento de la vida y con qué está relacionado. Y esto nos brinda la oportunidad para poder ayudar. Así, el individuo pasa de ser un receptor pasivo de atención médica, es decir, un individuo que solamente es hospitalizado o al que solo se le administra medicamento, a un individuo que reconoce su propia participación, ya sea consciente o inconsciente, en su padecimiento y lo convierte en un ente activo en su propia recuperación. A largo plazo, los pacientes que reciben una psicoterapia psicodinámica generalmente tienden a tener una mejor reincorporación a su vida social o a su vida en general. Y eso es todo. Muy bien. Ahora no sé qué era lo que seguía. Aquí estoy. Lo que pasa es que estaba aquí con la compu con mi hija también. Esperen, estoy abriendo la de esta. No, estuvo padrísimo. Y yo creo que bastante completo. Yo creo que nada más el punto de por qué sumarse a la causa. O sea, ¿por qué tener que abrir y subir las voces? Y por qué, no sé, como ojo a los papás, a los chavos, a los adultos, al que esté viendo y que diga, oye, a lo mejor mi amigo, mi tío, mi papá, mi mamá, o mi hijo, o no sé, y estos retos que hacen los chavos ahora, y, o sea, como un llamada de atención, no sé cómo lo quieran manejar ustedes, y ya con eso. Sí, Creo que, bueno, ay, perdón. Bueno, yo creo que es muy importante este tipo de programas justamente para disminuir el estigma y sobre todo para disminuyendo el estigma, informando, vamos a ocasionar o vamos a generar un impacto positivo en estas maneras, estos patrones de relación y estas maneras en las que las familias constantemente interactúan. Desgraciadamente, la enfermedad mental o ciertas enfermedades mentales en ciertos grupos están muy normalizadas, pues porque la abuelita, la tía, la prima, pues todos padecen en mayor o menor grado de lo mismo. Sabemos que la enfermedad psiquiátrica tiene un fuerte componente genético y bueno, la desventaja es que como está tan normalizado, pues se convierte como parte de la vida. Y el hecho de que existan este tipo de programas en donde vamos a informarles a los pacientes de que pues justamente esta manera de percibir no es normal, puede generar un impacto no solamente en esta generación, sino en la de arriba y en la de abajo y empezar a generar un verdadero cambio en donde pues se traten este tipo de padecimientos y se comience a vivir de una manera distinta, de una manera más constructiva, de una manera más enriquecedora, ya que muchos pacientes, como están tan acostumbrados a esta condición médica, pues verdaderamente su funcionamiento es a medias y piensan que eso es su mayor potencial y no. Entonces, tratar las enfermedades mentales no solamente va a beneficiar a la familia, sino va a beneficiar a toda la comunidad en todos los aspectos.
Sí, sí, de hecho eso que comenta Isabelena a mí me ha tocado mucho, que muchas veces se normalizan conductas que son pues muy patológicas, este, y la familia las empieza a comenzar a ver como normales. Por ejemplo, el que no estudien ni trabajen, y que estén todo el tiempo acostados en casa, o que no salgan de casa. Pues bueno, son algunas de ellas. Algo que también quisiera aportar en este punto es, tanto Isabelín como yo, somos psiquiatras infantiles, y creo que también es bien importante tomar este punto como, ¿por qué desde la infancia? Porque muchas veces, si nosotros tenemos un niño que tiene una depresión desde muy pequeño, nosotros le podemos ayudar como a que esa depresión se vuelva algo más. El niño está en desarrollo, entonces su personalidad todavía no está formada, y eso pudiera hacer a que se vuelva algo más crónico, algo más como una forma de vida, y podemos ayudar pues, a identificar cosas como, por ejemplo, lo que hemos hablado de la conducta autolesiva, que muchas veces, bueno, algo importante es enseñar a la familia a manejar la conducta autolesiva, que muchas veces es algo súper complicado en los adolescentes, porque tanto nos funciona como un problema como nos funciona como una fuga. Entonces, muchas veces también tenemos que trabajar mucho con familias, enseñarles a los papás qué hacer, qué no hacer, porque también el prevenir o el quitar de tajo este tipo de conductas puede aumentar el riesgo a un intento suicida. Y hay que tomar en cuenta que en los adolescentes o en los incluso adultos jóvenes, el suicidio es de las primeras causas de muerte. Creo que está en el segundo punto. Entonces, pues es algo muy, muy, muy importante el que la gente en general conozca, que no se están cortando porque está de moda, o que no está encerrado porque pues es adolescente, o está irritable porque no le compramos esto y está chiflado, sino que también hay veces que tenemos que nosotros ver los puntos en los cuales podamos ver en niños, adolescentes, adultos, una depresión que no estamos viendo, y esto pudiera ayudar a las personas a que conozcan, a que se quiten esa venda, y puedan, yo estoy viendo esto, ¿no será que? Y por lo menos se interesen en rascar o ver un poquito más allá y buscar una atención oportuna, y no cuando ya tengan el primer intento suicida, o hasta después, ¿no? Y que se pueda ayudar con un mejor resultado. Yo agregaría a esto que ya comentaron, la importancia de los medios de comunicación en el tema de salud mental. Históricamente, las películas, las series, los libros han satanizado y han estigmatizado a la salud mental. Creo que hoy por hoy, el hablar de salud mental desde los aspectos evidencia científica, hallazgos, todo este entendimiento cultural y social de las enfermedades mentales y particularmente de la depresión, es una tarea de todos, y que programas como este se vayan a establecer me parece muy valioso, porque vamos a darle a la población algo que se llama psicoeducación, educación en salud mental. Esta población de la que nos preocupamos mucho, que son personas de 15 a 30 años de edad, ahí está la segunda causa de muerte, el suicidio. ¿Sí? Es fundamental. Es una edad donde las personas empiezan a trabajar, están estudiando, es una edad muy vulnerable. Y otra cosa que también tiene que ver con los medios de comunicación es todo este tema de las redes sociales. Seguramente ustedes ya vieron este documental, ¿no? De Social Dilemma, donde cómo influyen las redes sociales para varias cosas. Obviamente para socializar, para vincularnos, pero también para validarnos, y también luego para deprimirnos y para ponernos ansiosos. Es decir, todo este entendimiento mental o social de la salud mental en las redes sociales, en los medios de comunicación, hoy por hoy tiene que ser una tarea de todos, de los medios y de los que estamos encargados de la salud mental. Muy bien. Memo, estás en silencio. Quita tu micrófono. Perdón. Okay. Aquí estamos. Concordando
Ah, ok. Acordando con el doctor, desafortunadamente, inclusive hoy en nuestro día, y a pesar de todos los avances científicos en medicina y particularmente en la psiquiatría, existe un estigma enorme con respecto de la salud y de la enfermedad mental. Es por eso que es importante alzar la voz, porque es importante deshacernos de este estigma y permitir una atención oportuna para todas aquellas personas que hoy en día están sufriendo por la enfermedad mental, particularmente por la depresión. Algunas proyecciones estadísticas inclusive mencionan que para el 2050 la depresión se podría convertir en la primera causa de años de vida perdidos por muerte prematura y adictiva, lo cual se traduce en general en nuestra sociedad en la mayor o en la principal causa de enfermedad que ocasiona años de vida saludable perdidos. Es por eso que la depresión es un problema real que tenemos que tratar y todos, no solo los profesionales de la salud, necesitamos alzar la voz al respecto. Aquí ando. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con eso está más que completo. No sé si alguien quiere sumar algo más, pero para mí está súper bien. ¿Todo bien, Homero? Sí, todo bien. Carlos, Isabel y Guillermo. Pues yo Sí, todo bien. les mandaría la liga de esta grabación, se las mando a ti, Homero, y bueno, se las comparto en el grupo. Sí, para que ya me haga el favor y yo la pueda mandar a Brasil. Porfis, voy a mandarla junto con el currículum de cada uno. Si alguien quiere sumar algo de su material, adelante, les mando ¿cómo se llama? El mail. Yo tengo los teléfonos de ustedes, Homero me hizo el favor de dármelos. Alguna plática, alguna liga, algo, adelante y yo lo subimos así, lo armamos así. ¿Ok? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Homero. Gracias por la convocatoria. Realmente te la debemos a ti. Y pues estamos en contacto. Yo les avisaré qué onda, independientemente de todo, como les dije, se suma siempre. Y esto no va a quedar aquí. De alguna manera tenemos que alzar voces, a lo mejor si no es con Discovery nada más, nos moveremos y ya sé que cuento con ustedes para este tipo de proyectos. Muy bien. Gracias. Feliz domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, adiós. Oh. Bye.